Durante 40 años, Israel no avanzó, solo giró en círculos. No era un viaje, era una espera. El polvo del desierto se convirtió en su rutina. El maná caía, pero la promesa parecía lejana. Día tras día, año tras año, una generación entera fue sepultada bajo el peso de su incredulidad. El gran líder, Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, había muerto. Y ahora, un nuevo capítulo comenzaba, pero no con facilidad. Ante ellos, un río desbordado. Más allá, una tierra ocupada. Murallas altas como montañas. Soldados entrenados. Gigantes que hacían temblar la tierra. La tierra prometida no era un regalo envuelto, era un campo de batalla. Y en ese momento de incertidumbre, cuando el pueblo no sabía si avanzar o retroceder, Dios habló, no al pueblo entero, no a un ejército, a un solo hombre. Levántate, tú guiarás a mi pueblo, yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ese hombre no era un rey, no era un héroe con fama. Era un siervo, un asistente, alguien que había estado a la sombra. Su nombre era Josué. Josué estaba solo. Ya no tenía la voz de Moisés para consultar. Ya no había una vara que abría mares, ni una nube que guiaba sus pasos. Ahora, todos los ojos se posaban sobre él. Miles de familias, tribus enteras, hombres cansados, mujeres expectantes, niños que solo habían conocido el desierto. Todos esperaban dirección, una palabra, una señal. Josué había visto milagros, había peleado batallas, había sido uno de los 2 espías que creyó en la promesa, pero creer con Moisés al frente no es igual a caminar al frente solo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era suficiente? Las murallas de Jericó parecían más altas que nunca. Los gigantes del pasado volvían a levantarse en su mente. Pero entonces, la voz del Eterno rompió el silencio y como un fuego que purifica, Dios habló con poder. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Josué temblaba por dentro, no porque dudara de Dios, sino porque sentía el peso sagrado de liderar una generación hacia lo imposible. Dios no solo le dio una promesa, le dio una orden. Medita en mi palabra día y noche. No te apartes de ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fue en ese momento que algo dentro de Josué cambió. No se trataba de su fuerza ni de su estrategia. No era su liderazgo ni su experiencia militar. Era Dios y la obediencia radical a su voz. Josué se levantó de madrugada, miró al Jordán y supo que el tiempo de caminar en círculos había terminado.
Él ya no era el ayudante, ya no era el segundo, era el líder, el conquistador, el hombre al que Dios había escogido para guiar a Israel a la promesa. El pueblo se preparó. Después de décadas de desierto, algo estaba por suceder. Las tiendas se recogieron. Los líderes recibieron instrucciones. El pueblo fue santificado. Y entonces Josué habló con firmeza: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Mañana, un solo día, después de 40 años, solo faltaba un día para entrar, pero entre ellos y la promesa estaba el Jordán, y el río estaba desbordado. Las aguas bramaban, la corriente era fuerte. Los pies de los israelitas se detenían en la orilla, dudando cómo pasarían con niños, animales, pertenencias. ¿Dónde estaba el puente? ¿Dónde estaba el milagro? Pero Josué no buscó un plan humano, dio una orden divina. Cuando los sacerdotes que llevan el arca pisen las aguas, el río se detendrá, no antes, no desde la orilla, solo cuando sus pies tocaran el agua. Los levitas avanzaron. El pueblo observaba en un silencio reverente. El arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, iba al frente. Los pies de los sacerdotes tocaron el agua y entonces sucedió. El río se detuvo. Como si una mano invisible lo contuviera, las aguas retrocedieron río arriba. Se amontonaron a la distancia, formando un muro de agua, y el cauce frente a ellos quedó seco. El Jordán se partió y todo Israel cruzó, no entre barro, no entre caos, sino en seco. Miles caminaron mirando a los lados, incrédulos. Sus hijos preguntaban y los padres lloraban: «Papá, ¿qué está pasando?» «Hijo, este es el Dios que abre caminos donde no hay». Josué dio una nueva orden: tomen 12 piedras del fondo del río y levanten un altar, para que cuando sus hijos pregunten qué significan, ustedes les digan: aquí, Dios detuvo el Jordán para que pasáramos. Era un memorial, una señal eterna de que el Dios del Éxodo seguía vivo. El pueblo cruzó, los sacerdotes salieron, y en cuanto sus pies pisaron la otra orilla, las aguas volvieron con fuerza. La puerta se cerró. Ya no había vuelta atrás. Estaban en la tierra prometida. Frente a ellos se alzaba Jericó, una ciudad inexpugnable, murallas dobles, altas como montañas, puertas cerradas, guerreros vigilantes. Era el símbolo del poder cananeo. Y Dios le dijo a Josué: he entregado Jericó en tus manos. Pero la estrategia no era común. Dios no pidió espadas, ni catapultas, ni emboscadas. Pidió silencio. Marcharéis alrededor de la ciudad una vez cada día, por 6 días, y el 7º día daréis 7 vueltas. Luego los sacerdotes tocarán las trompetas y todo el pueblo gritará con fuerza. Día 1,
Miles rodean la ciudad. Silencio total. Solo el sonido del shofar y los pasos sobre la tierra. Los soldados de Jericó se burlan desde lo alto. ¿Eso es todo? ¿Dónde está su Dios? Día 2, día 3. Los corazones de Israel son probados. Cada vuelta sin cambio es una prueba de fe, pero Josué los guía en obediencia. A veces, el mayor acto de guerra es confiar. Día 7. El sol aún no se asoma cuando los levitas toman el arca. El pueblo se forma. Una vuelta, 2, 3, las murallas siguen intactas. 4, 5, 6, el aire se llena de tensión. Séptima vuelta, los sacerdotes levantan las trompetas y suenan. Y entonces Josué grita: «Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad». El pueblo ruge como un solo hombre, un grito no de guerra, sino de fe. Las murallas tiemblan, el polvo se levanta, y ante miles de ojos, la inexpugnable Jericó cae. Piedras ruedan, torres colapsan. Las fortalezas se desmoronan como barro, no por poder humano, sino por obediencia a lo divino. Dios había peleado y Dios había vencido. Israel entra. La primera ciudad cae. La conquista ha comenzado. Josué no solo conquistó tierras, conquistó corazones. Un pueblo que había vivido bajo la sombra de Egipto, ahora vivía bajo la gloria de la promesa. Y cada ciudad vencida, cada altar levantado, era testimonio de una sola verdad, no con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu de Dios. Josué envejeció, pero antes de partir, reunió a toda la nación y les dijo con voz firme: «Escoged hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este no es solo el relato de una conquista antigua, es la historia de cómo Dios cumple lo que promete, de cómo, si caminas en fe, aunque enfrentes gigantes, aunque veas murallas, aunque parezca imposible, Dios abrirá caminos. El Jordán se abrirá, las murallas caerán, la tierra prometida será tuya, porque el Dios de Josué aún va delante